Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo, un saludo a la distancia. Vamos, hermanos, a compartir un estudio que nos va a ayudar para llevar una vida cristiana saludable, una vida que agrade a Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes ahora es, hermanos, vamos a aprender qué es vivir en comunión con Cristo, qué es vivir en armonía, en unidad con Cristo, tener el mismo sentir que Él tuvo. Hasta una alabanza hay que dice en armonía, juntos en armonía, habitad los hermanos juntos, porque a Dios le agrada cuando hay armonía, hay unidad, hay paz en la comunión de los santos. Y es bien difícil querer vivir en esa unidad, en armonía en la carne, cuando una persona el evangelio lo vive en la carne, cuando una iglesia está viviendo en la carne, cuando no se le enseña a vivir en el espíritu. Los frutos del espíritu, por eso son bien importantes. Es que la armonía y la unidad no se puede vivir en la carne. ¿Por qué crees que la iglesia es apartada del mundo? Porque cuando la iglesia ha conocido a un Dios 3 veces santo, ya no puede vivir con las amistades antiguas, y así llámese hermano, amigo, familia. Ya no se puede vivir en esa armonía, porque ahí hay malas palabras, ahí hay pleitos, ahí hay vicios, ahí hay de todo. Entonces uno ya no se siente bien en ese ambiente, ya no puede vivir en esa unidad. ¿Qué pláticas se pueden tener con personas que son malcriadas, con personas que están de la mano con el mundo? No se puede vivir en esa armonía, en esa unidad. Me da tristeza que hace un par de años me invitaron a una iglesia, y ya hace años, a un retiro, y cuando vi el desfile de hermanas empantalonadas, aritadas, hermanos malcriados, y yo dije, ¿y esto es iglesia o qué es esto, club social? Imagínate, era un retiro, supuestamente de la iglesia evangélica. Es una iglesia que estaba carnalizada. ¿Y esto qué? Dije, desfile de qué, show de mis universos o qué. Imagínate, empezando desde la esposa del pastor ahí, toda loca, toda empantalonada, aritada, pintada. Y yo dije, Dios mío. Entonces el Señor me dijo que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Hasta hoy me he mantenido, gracias al Señor. Pero no se puede mantener así la unidad y la comunión, porque ahí hay hermanos pleitistas, hermanos pícaros, y llámese ancianos, lo que sea, mañosos, malas palabras, todo eso es gente que no ha aprendido a vivir el evangelio en el espíritu. Por eso la Biblia dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí están los pleitos y las divisiones. Lamentablemente, el evangelio moderno sí se está viviendo como un club. O le falta que pongan la botella de licor en las mesas y en esos retiros. Qué tristeza, pero muy pronto les viene el juicio. Aún va a empezar por la iglesia, por eso dice que ahí van a empezar los juicios, por los que se llaman, que dicen que son cristianos. Y vienen por eso esas persecuciones, para colar a los que de verdad queremos vivir un evangelio sano y agradable a Dios. Nuestro Dios es 3 veces santo. Bien, ¿qué es vivir en comunión con Cristo? Ese es el estudio que voy a dar ahora. ¿Qué es vivir en comunión con Cristo? ¿Has visto esos hogares? Yo he llegado a hogares que hay pleitos, que se tiran los platos, la tortilla, el queso, y gritan. La esposa le grita al esposo, la esposa y va gritándole en la calle, porque son hermanos que no viven en comunión, no han aprendido a vivir en comunión, en unidad, en paz, en armonía. Hay que enseñarle a estos hermanitos. El apóstol Pablo, por eso no lo querían, a los filipenses les va a exhortar a que aprendan a vivir en esa comunión, pero es
del Espíritu, porque la Biblia dice que solo en el Espíritu Santo podemos vivir esa comunión con Cristo, esa unidad, esa armonía con los hermanos. Solo en el Espíritu Santo. Si tú eres una hermana carnal o un hermano que andas en la carne, no, perdóname, no puedes vivir en esa armonía, en esa paz, que solo el Espíritu Santo le puede dar, los frutos del Espíritu. Gálatas, ahí están. Entonces Pablo va a exhortar a la iglesia Filipenses. Ese verso, ese libro quiero leer ahora. Filipenses 2, del verso 5 al 7. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias por tu palabra, Señor. Te pido que me enseñes, que enseñes a tu pueblo, a la iglesia, que los amigos comprendan que cuando llegamos a este camino glorioso, llegó la paz a los hogares, a las familias, a la iglesia. Que no podemos vivir en pleitos, porque eso a ti no te agrada. A ti te agrada cuando hay comunión en los hogares, hay paz en una iglesia, hay vida santa, se respira la santidad tuya, Señor. Enséñanos a vivir en santidad, Señor, para poder vivir en esa armonía, en esa paz, en esa unidad, en esa comunión. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Queremos vivir en armonía, en paz, en unidad. Andemos en el Espíritu Santo. Hay que exhortar. Pablo aquí está exhortando a la iglesia de Filipenses y les está diciendo en este capítulo 2, les empieza diciendo que si estamos viviendo en esa comunión en el Espíritu Santo, que completen el gozo de Él, les dice en el verso 2. ¿Y cuál es el gozo de Él? Que sentían lo mismo, sentir lo mismo, el mismo amor, la misma unidad, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es andar en el sentir del Señor? El mismo sentir, tener ese mismo objetivo, esa misma visión de vivir para Dios, de esperarlo a Él, de respetarlo, amarlo sobre todas las cosas. Sintiendo una misma cosa, les dice Pablo, que iba a exhortar a los filipenses, que nada hagan por contienda o por vanagloria para que lo vean, sino que hagan con humildad, que se estimen unos a otros, ver a los hermanos más superiores que uno, y no velando solo por lo de uno, solo por el yo, que yo, y los demás, hay que vean cómo salen, sino que cada cual también por lo de otros. Y por eso le dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que andemos conforme al sentir de Jesucristo. ¿Cuál fue el sentir de Jesucristo? Bueno, aquí Pablo les va a exhortar y les va a decir cómo aprender a andar en el sentir de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a vivir en esa comunión, en esa unidad, ¿verdad? Ahí envía, dice, bendición en la reunión de los santos. ¿Cómo Dios va a estar en medio de donde hay carnalidad, pleitos, hermanas chambrosas, noveleras, chismosas, lengua larga, hermanos novios, ancianos en la carne de la misma iglesia, los líderes, imagínate, pelos pintados? Que da vergüenza a la iglesia evangélica. Por eso vienen esas leyes para sacudir y determinar a los falsos hermanos que dicen que son cristianos. Estoy orando por esos hermanitos, yo por esos pastores, que Dios los determine, o que los quite o se los lleve, pero no podemos vivir así.
hay que respetar a Dios. Entonces Pablo les va a decir, les va a explicar cómo es que se vive en el sentir con Cristo, cómo podemos tener esa comunión con Él. Número 1, así rápido. Número 1, dice el verso 6. Jesucristo dice, siendo en forma de Dios, porque Él vino como Hijo de Dios, pero traía la misma esencia de Dios. Por eso Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Dice, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ya? No estimó ser igual a Dios. Entonces, número 1, Jesús nunca se creyó superior a su Padre. Siempre él decía que él había venido a hacer la voluntad del Padre. Nunca se creyó superior a los fariseos, a los escribas, a los doctos que conocían la ley. Él siempre mostró, enseñó y vivió. Lo hizo de boca y lo hizo en hecho. ¿Cómo es que se vive en esa unidad, en ese amor, en esa comunión? ¿Qué es ser un cristiano? Estar en el sentir de Él. Entonces dice, no ser superior a los demás, eso es lo número 1. Querer vivir en esa paz, en esa comunión, nunca te creas superior a otra persona, y así seas doctor, licenciado, tengas riqueza, tengas empresas. Si tú te crees superior a los demás, desde ahí ya no puedes vivir en comunión porque andas orgullo. Vas a menospreciar a los hermanitos humildes. Vas a maltratar gente. Entonces aquí Jesús les dice, Pablo, les va a decir que una de las formas como se puede vivir en esa comunión y unidad es no creyéndose superior a los demás. ¿Por qué Jesús es el ejemplo de nosotros? Porque Él, siendo el Hijo de Dios, imagínate, Él pudo haber utilizado sus poderes cuando lo maltrataban. A Jesús lo quisieron matar muchas veces, los escribas y fariseos. Pero Él nunca utilizó sus poderes. Es más, a Jesucristo los mismos ángeles le servían. Cuando Jesús, después que fue tentado, en Mateo 4 habla de la tentación que el diablo le hizo, dice que al final el diablo le dejó porque no pudo contra él. Y dice que al final, en Mateo, ahí lo puedes buscar, 4, verso 11, ángeles le llegaron a servir a Jesucristo, imagínate. Ángeles le servían él estando en esta tierra. Y él no utilizó sus poderes. Aún cuando lo arrestaron, lo golpearon, lo maltrataron y lo crucificaron, él podía bajarse de esa cruz y usar sus poderes, pero no lo hizo por amor a nosotros los pecadores. Ahí dice Mateo 26:53, mira, no creerse superior a los demás, eso es orgullo, soberbia. Jesús no fue el ejemplo. Mateo 26:53. ¿Acaso, mira, a Jesús lo habían arrestado y le llegaron como que él era un malhechor? Llegaron con palos, espadas, los sacerdotes, imagínate, y los ancianos, para prenderle. Y él les dijo, ¿acaso piensas, verso 53, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínate. Él no quiso utilizar sus poderes. Entonces, eso es el número 1, no creerte superior a los demás. Y que estás en una iglesia y que ya porque tenés carros del año, la mejor casa, dinero, vos ni hablas, te crees superior. Te aislás. Eso es orgullo, es falta de una vida espiritual. Entonces, no creerse superior a los demás. Hermanos que maltratan a sus mismos hermanitos. Entonces ese es lo número 1 que Pablo le dice en el verso 6, que Jesús, a pesar que vino en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios.
¿Mm? Él pudo haberlo hecho. Número 2. ¿Qué es vivir en comunión con Cristo? Número 2. Hay que aprender a vivir en unidad. Verso 7 de este capítulo 2 de Filipenses dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, se bajó semejante a los hombres. Aún él se hizo hasta menos que los ángeles cuando vino a esta tierra. Y la verdad, él era mayor, él estaba en su trono, el Hijo de Dios. Pero dice que se despojó, o sea, renunció de su trono, imagínate. Allá ángeles, los querubines, le adoraban y le siguen adorando, lo que dice Apocalipsis 4. Pero él renunció para ser semejante a los hombres, porque él vino a encarnarse por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino a vivir en una aldea humilde, no nació en palacios como rey. Entonces eso es despojarse, o sea, renunció a toda comodidad, a lo material. Vino a servir como un esclavo. Le sirvió a los más necesitados, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, lavó los pies de sus discípulos. Eso es despojarse. Renunció a su trono, a sus comodidades. Por eso que esta es otra razón. Cuando tú no quieres renunciar a las comodidades, a lo material, no quieres depender, servirle a Dios por amor, renunciar a todo lo que tenés. Y esto es voluntariamente, no a la fuerza. Él se rindió a la soberanía del Padre. Él siempre decía, hágase tu voluntad. Ahí lo hallás en Lucas 22:42. Él cuando oraba antes de ir a la cruz, siempre le decía, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero. Siempre se puso a la voluntad de su Padre Jesucristo. Y eso es bien importante, despojarse. Y no solo despojarse en los bienes materiales. Bueno, los discípulos, cuando le siguieron, dice que dejaron todo. Todo. Por eso que un rico, cuando le dijo Jesús que repartiera sus bienes y lo siguiera, se puso triste, porque él era pegado a lo material. Eso le impidió seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti? No te puedes despojar. La vida cristiana es una determinación. Mira, cuando Dios llegó a mi vida, yo me despojé de todo aquello que me estorbaba. Esos amigotes malcriados, fumadores, bebedores de guaro, esas mujeres perversas, todo ese mundo yo lo abandoné. Eso es despojarse. Tú estás en una iglesia y tenés todavía las mañas del mundo, no las has dejado. No sientes entonces, no puedes vivir esa comunión con los santos. No tienes esa paz, no puedes vivir en esa armonía porque no te has despojado, no has abandonado todas esas mañas del mundo. Malas palabras. Ahí, imagínate que hay evangélicos que todavía fuman y toman, esos no son evangélicos. Esos no han nacido de nuevo. Pleitistas. Yo era un gran pleitista antes. Eso es despojarse. Jesús renunció, pero dice que el verso 7 se despojó a sí mismo. Y vino a vivir como un esclavo, o sea, a ponerse a la orden del Padre. Hizo la voluntad del Padre. No se entregó a la cruz Jesucristo a la fuerza, lo hizo por amor, dice Juan 3:16. Se rindió a la soberanía del Padre y se entregó a servir a los demás. Y eso servir a los demás también es botar el orgullo. No, que yo soy anciano, no, que yo soy pastor. Y ni has abandonado las mañas del mundo, todavía vives de la mano del mundo. ¿Cómo les vas a enseñar a los hermanitos a vivir en armonía, en unidad, en paz? Si tú eres el primero, los líderes de iglesia tienen que dar ese ejemplo. Pero ellos son los que están dando el mal ejemplo. No se despojan de lo material, aman lo material. Los viejitos, viejitas. Esas personas aquí se van a quedar en el rapto. No se despojan de lo material.
Uno abandona todo por la causa del evangelio. Que ahí andas trabajando y sos ministro y tenés trabajando en lo material, pensando en lo material. Eso no es así. Los llamados no son así, hermanito, hermanita, hermano ministro. Un llamado de que Dios te va a hacer es que vas a abandonar todo. Si es posible, esa viejita tu esposa que no quiere seguirte. Mira, Pablo dice que por causa del evangelio se quedó solo Pablo, a ver si la esposa no lo quiso seguir o se le murió o era una gran pagana y él dice que por causa del evangelio se quedó solo, imagínate. Así es el evangelio, hermanito, hermanita. Este entonces es otra forma de que hay que aprender para, si queremos vivir en comunidad unidad, despojarnos de todo. Eso es un gran cómodo. Todo lo querés servido. No es así. No querés servir a los demás. Por eso que dentro de la iglesia el diácono es un servidor, es como un esclavo, se pone al servicio de los demás. Entonces ya vimos no creerse superior a los demás, que es despojarnos del orgullo. Despojarnos es renunciar a todo, a la comodidad, a lo material, a lo de este mundo. Si tú no puedes dejarlo de este mundo, es que no, te falta que de verdad tengas ese encuentro verdadero con Dios, que te bautice el Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, yo no quiero tener esas mañas que estos hermanitos de la iglesia evangélica tienen. No quiero estar dentro de una iglesia y con un pie en la iglesia y una pie en el mundo, porque así están hoy los hermanitos, las hermanitas. De la iglesia se van a ver la novela. Antes de la iglesia se van para la sala de belleza. Llegan peores que las mundanas de allá afuera, peores que la Shakira, todas peladas, andan afuera como que son, ¿qué? Prostitutas, pero ni las prostitutas. Imagínate qué feo eso. Pero Dios les va a pasar la factura, les va a pasar el juicio, porque Dios no puede ser burlado, no están respetando a Dios. Entonces eso es despojarse, renunciar a todo. Jesús renunció a su trono y se rindió a la soberanía del Padre, se puso la orden de Él. Y si es posible hasta arriesgar nuestra propia vida, eso es despojarse por causa del Evangelio. A Pablo lo golpeaban, lo arrastraban y llegó hasta la cárcel y murió y lo mataron, pero él renunció a todo. Él decía que todo lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Pero ahí estás todavía que no sos un ministro y ahí estás haciendo negocios y pensando en eso. No es así, pastorcito. Te va a llevar la trampa, o mejor quédate como empresario, pero determinate. Mira el apóstol Pedro, léete ahí Lucas 5:11. Pero dejó todo el negocio que tenía, él era un pescador, la barca y todo. Incluso Jesús se le apareció después ya resucitado a Pedro y le dijo que se lo amaba, porque él había vuelto al negocio. Y le dijo, no, pastorea mis ovejas, le dijo. Ok, tercero, humillarse. Es otra forma que hay que aprender para vivir en comunidad y en armonía. Y estando, dice el verso 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. ¿Qué es humillarse, hermano, hermanita? No es que vas a caminar con el cuellito así agachadita, o así, o vas a andar toda con ropas todas rotas. Eso no es ser humilde, humillarse. No. Y por dentro saber qué malos pensamientos, saber qué pleitista eres. Que solo en la iglesia ahí saludás. Bueno, si es que saludás, si no andas orgullo. Hay hermanos que dentro de la iglesia ni siquiera saludan. Andan con la trompita así hinchada. Los hermanitos no pueden vivir en armonía, en unidad. Es mentira, andan en la carne. Entonces, ¿qué es humillarse? Aguantar maltratos, insultos. Jesucristo aguantó todo eso, nunca buscó vengarse. Aprendamos, hermanos, a vivir así, y así no te quieran, te vean a vos como nada en la iglesia, como basura, no importa.
no te toman en cuenta, no importa. Jesús, mira, hasta lavó los pies de sus discípulos, les enseñó. Eso es humillarse. Que te gritan y no te vengas, no te enojas, no respondes, no reclamas por nada. Eso es humillarse. A Jesús lo bofetearon, lo escupieron, lo maltrataron. Bueno, en una oportunidad incluso, dice San Juan, mira la actitud de Jesús, San Juan 18. Quiero ver si lo hallo, para casi ir terminando. San Juan 18, verso 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Mira la humildad, cómo se humilló Jesús. A pesar de que lo habían bofeteado, él no se vengó, solo le preguntó: ¿qué he hecho de malo y por qué me golpeas? Eso es humillarse. No como un hermano de una iglesia, no te voy a mencionar la iglesia, que por que alguien lo maltrató, alguien que había llegado, lo agarró a golpes al amigo. Imagínate, esos hermanitos pleitistas, no son humildes. Humillarse es otra cosa. Jesús lo escupieron, aguantar a Jesús, lo bofetearon. Y él todavía en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dio el ejemplo. Por eso dice que Pablo, estando en la condición de hombre, se humilló, siendo el Hijo de Dios, imagínate. Entonces, esta es otra condición para poder vivir en armonía, en comunión, en unidad con Cristo. Tener ese sentir que Pablo decía que Jesús tuvo. Se humilló, él aguantó todo por causa de nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús, hermanos, de aguantar todo esto por nosotros que fuimos tan rebeldes? Yo fui el primero. Yo no merecía el perdón ni la salvación. Un gran pleitista era yo, rebelde, mujeriego, fumador. Andaba, hermanos, yo todo esto, ni yo mismo me aguantaba, pues así hay hermanos que ni ellos mismos se aguantan. Porque andan en la carne, no pueden vivir en comunión, ni con la esposa. Ese es el gran problema que está dentro de la iglesia hoy. Por eso no se puede vivir esa comunión. Que vas a hacer esas grandes, que se hacen esos grandes escenarios de retiro, pero ahí todo es carne, hermanito. Que van a comer, pero ahí todo es carne. El hermanito andan mundanos. Y los líderes son los primeros que están dando de mal ejemplo. Ahí no andan con la paz de Dios. Ahí andan en pleitos, hermanos que hablan malas palabras, hermanita. Da tristeza. Hermanitas chambrosas, noveleras, lenguas largas. Entonces, humillarse. Él dijo: ¿por qué me golpea? Mateo 26, 67. Mira a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban. Fíjate, le escupieron hasta el rostro al amado Jesucristo. Y le daban en el rostro con el puño. Y vos, hermanito, que una mirada te hace, alguien no te habla, ya te vas de la iglesia. Imagínate, que hermanito más. No, estos hermanitos necesitan nacer de nuevo. Que ya porque te llamaron la atención, que ya porque no te visitan. No, hermanito, que nadie te salude y te abraza. Abrazate vos mismo, hermano. Ay, estos hermanitos carnudos y carnudas. No son humildes. Eso es humillarse. Insultos, maltrato. Que andas buscando vengarte. Tú no has nacido de nuevo. Que me la va a pagar. Que no, hermano, no es así. Mejor que andate a un ring. Allá anda a la arena, allá inscribirte. A boxeo. Pero no nos engañemos. Entonces, la humillación. Isaías 53, versos 3 y 7. Para casi, ya finalizamos. Isaías 53, 7. 3 y verso 7. Hablando de la persona de Cristo. Ya estaba profetizado la humillación de Jesucristo. Capítulo 53, verso 3.
despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue Jesús, varón de dolores, experimentó en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, despreciado y desechado. Hermanita que te vas de la iglesia porque te desprecian, nadie te quiere. No, hermano, no es así. Que no te toman en cuenta. Mira, yo he sufrido tantos desprecios y gracias a Dios más fortaleza me da el Señor, porque ahí me doy cuenta que soy un verdadero cristiano y me han despreciado aún dentro de la iglesia. Yo me resbala. Yo digo, este hermanito ya Dios lo va a hacer entender. Entonces estos hermanos no pueden vivir unidad. Que yo te caigo mal, imagínate. Y no me importa que no me tomas en cuenta. No, ahí te vas a entender vos con Dios. Yo trato de vivir y te sigo amando, porque te estoy dando la verdad, la palabra, que esto que ya no lo oí dentro de las iglesias. Tal vez aprendemos, hermanos, a humillarnos y que te enojas y que respondes. Hay hermanitos que pelean un día unos hermanos. Yo dije, mejor me aparto de estos hermanos porque van a pelear. Yo me mantengo a 1000 kilómetros de distancia de estos hermanitos pleitistas carnudos. Un día llegué a un lugar y dos hermanos empezaron a... No, yo mejor me voy. Dije, es que ya van a dar y no es así. No han aprendido a vivir el evangelio y supuestamente el líder, imagínate. Un día fui a una reunión, el líder hasta se estremeció de enojado, fíjate, si hubiera tenido ahí quizás un corvo me lo mete, porque son hermanos. Cogí un hermano allá, el corvo, yo soy cristiano, pero el corvo no, el machete no, imagínate, hermanos todavía que andan con armas. Estos no son hermanos, aleluya. Ay, hermanitos, Dios nos ayude. Entonces Jesús fue ejemplo, aguantó maltratos, humillaciones, lo que dice Isaías 53:3. Y el verso 7 también de Isaías 53. Angustiado él, dice, afligido, no abrió su boca. Imagínate, mira. Yo cuando me dicen algo, yo mejor, mira, amén, digo yo. Amén. ¿Y tú? Cuando te maltratan, te desprecian. No, que ya me voy de esa iglesia. Ya. A arruinar otra iglesia va a ir. A pelear otra iglesia. Y son los hermanos que se terminan dividiendo. Los hermanos orgullosos, que no son humildes, que no renuncian a su a su ego, que soy pastor, que soy anciano. Ay, viejitos carnudos. Por nada te enojas. Porque te predico así, te enojas. Examínate. Y por último, para aprender a vivir en unidad, en comunión y el sentir de Cristo, la obediencia. ¿Cómo nos falta la obediencia a Dios, a las autoridades? Hermanitos que no se sujetan a sus jefes. Quieren mandar ellos, quieren mandar a los jefes. Obediencia a la palabra. ¿Cuánto hermano desobediente? La Biblia dice andar en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas. Porque la carne se opone al espíritu. Y los que andan conforme a los espíritus, a la carne, dijo Pablo, los que andan conforme a la carne, en Romanos 8, no pueden agradar a Dios. Ahora entendés, hermano ministro, que dices que eres, pastor, que no puedes agradar a Dios porque andas en la carne. Y andas peleando con tu esposa. Y ahí andas que no te despojas del mundo. No es así. La obediencia, otro elemento para poder mandar en unidad, vivir en unidad, en comunión, en armonía, en paz con los hermanos. Jesucristo cumplió lo que la ley decía y obedeció a la voluntad del Padre. Vino a hacer lo que le pidieron. Esos hermanos que hacen lo que ellos dicen, te dan una instrucción y vos salís haciendo lo que vos decís, vos no puedes vivir en armonía ni en comunión con nadie, porque sos un gran desobediente. Somos desobedientes. Si a ti te dan una orden en una iglesia, alguien que es autoridad y tú no la haces, es porque andas en desobediencia. Si tú eres cristiano, líder de una iglesia, lo que seas, y no obedeces a la palabra, estás en desobediencia. No puedes vivir en armonía, no puedes mucho menos ni enseñar, imagínate. ¿Cómo vas a ir a predicar que hay que despojarse y ni vos mismo querés dejar lo material? Esas mañas del mundo. Enseñarle primero a tu familia. Por eso dice que quien no puede administrar ni su hogar, ¿cómo va a administrar lo de Dios?
No puedes mantener en sujeción a tu esposa, esa viejita toda pintarrajeada, pantalonada. ¿Cómo vas a ir a exhortar a la iglesia? A las hermanas no vas a tener la solvencia. Mira, estás mudo. Y por eso te va a llegar el juicio. Porque no tenés esa libertad. No querés obedecer a la palabra. Jesús dice que él obedeció. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo. ¿A qué lo mandó? Juan 3:17. Juan 3:16. Mandó a su hijo, dice. Te lo voy a leer, que es el último, la obediencia. Juan 3:16 y 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Obedeció Jesús, sí o no? Lo que el Padre lo envió. Mandó, dice, a salvar al hombre de este mundo pecador, del pecado, a perdonarlo. A eso vino Jesucristo. Para que nadie se pierda, morir en una cruz. Él obedeció, se sujetó al Padre, cumplió. Fue obediente entonces. Fue muy obediente. Por eso la obediencia es muy importante para servirle a Dios. Si tú eres un gran desobediente y haces lo que tú quieres y no haces lo que te piden, perdóname, no puedes vivir en armonía, en comunión y en paz. Y aunque sea cantante de una iglesia, tengas privilegio alto, no puedes, porque estás desobedeciendo a la palabra. Aquí dice, mira, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí o no que Jesucristo murió en la cruz? Él fue obediente. Mira todo lo que está en la Biblia y no queremos obedecer, nos va a llegar la factura. Y ahí por eso ahí estás, que no te levantás porque vos no somos grandes desobedientes a la palabra. No leemos la Biblia, no ayunamos, no oramos. Pero tenés el tiempo para estar en el teléfono 8 o 10 horas. ¿Y las rodillas para qué te las ha dado Dios, hombre, a vos? No te las ha dado para que golpees a tu esposa con las rodillas, las ha dado para que oremos. ¿Cómo vas a arreglar los problemas así, con esa desobediencia? Que vas a agarrar de pelo a tu esposa, la vas a maltratar. No. ¿Por qué? Porque no sos obediente a la palabra de Dios. A la fuerza querés arreglar las cosas ya y a todo lugar. Y peleando, discutiendo, gritando. Esos hermanos son los primeros que no pueden vivir. Yo por eso, esos hermanitos, me mantengo en una distancia de 1,000 millones de kilómetros. Me van a pasar ese mal espíritu que andan con los demonios en la espalda del pleito, el orgullo. Bueno, esos son las condiciones para vivir en comunión con Cristo y aprender a vivir en unidad, lo que Pablo exhortaba a los filipenses, en armonía, en paz. Como te digo, hay hermanos que en ellos mismos se aguantan, pues. ¿Cómo van a poder vivir si no pueden ni convivir en su hogar? Menospreciás. Con que vos a mí no me ames desde ahí, y yo te amo a ti, por eso te predico, y te voy a seguir predicando. Y me llamas a tu casa, ahí voy. Y me invitas aquí, ahí voy, porque te amo. Quiero que no te vayas a perder. Que aprendamos juntos a vivir en esa comunión. Y ese es el sentir. Si logramos vivir de esta forma que Pablo le decía a los filipenses acerca del sentir de Jesucristo, porque Jesucristo cumplió todo eso, se humilló, se despojó, fue obediente y no se sintió superior a los demás, siendo él el Hijo de Dios. Si logramos vivir así, vamos a tener la bendición de Dios. Si no, todo será de apariencia lo que tú hagas. Van a haber pleitos en esa iglesia, divisiones. Mientras tanto, las almas se están perdiendo, pero vamos a dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Vamos a darle cuenta a Dios. La unidad, la comunión y el amor se logra solo a través del Espíritu Santo, con lo cual termino. Los frutos que el Espíritu Santo habla de Gálatas, si no los tenemos, no vamos a poder vivir en la unidad, en la comunión y el amor. Ese es vivir en el sentir de Jesucristo. Y termino leyéndote Efesios 4. Efesios 4. Por eso
esa unidad, amor y comunión solo es en el Espíritu Santo. Si andás con hermanos que no han dejado lo del mundo, desobedientes, pleitistas, orgullosos, no, ni ellos mismos se aguantan. Efesios 4:1 dice así, mira lo que Pablo decía hablando de la comunión y la unidad. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula, en el vínculo de la paz. El Espíritu con el Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿por qué entonces yo no puedo vivir en esa armonía con los hermanitos? Y te tienen por la hermana pleitista, el hermano pleitista, respondón, malcriado, gritón, porque te falta andar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Urge eso. Pastores, ministros, urge. Si no, les va a quedar sola la iglesia o va a estar llena, pero solo de carne. Vas a tener 5,000 miembros, pero solo carne. Y en el rapto ni vos te vas a terminar yendo, pastorcito, ministro, porque no le enseñamos a vivir en esa armonía que Pablo les decía a los filipenses, en ese sentir que hubo en Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos en otro estudio. Te invitamos hoy a la iglesia. Estamos congregándonos en una iglesia que se llama Voz de Restauración. Está allá en Toronto, está sobre la calle Jane Street. A partir de las 2:15 es el culto hoy domingo. Allá están los pastores, donde vamos a ir a aprender la palabra que ellos nos dan. Cuídate, Dios te bendiga.